¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas, todos ustedes a este segundo programa de Mi Ciudad en Concreto. En concreto, un programa ya muy consolidado por muchos años y que dirige la directora general Mariel Zúñiga, a quien le mandamos un afectuoso saludo desde el segundo programa. Hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente importante e interesante. ¿Cuál será el impacto? El impacto producido por la experiencia de la pandemia del COVID-19 en la infraestructura hospitalaria actual y futura, en nuestra ciudad, en mi ciudad y en todas las ciudades, porque los conceptos se aplican de manera genérica. Vamos primero con Julián Sánchez, como en todos los programas, para escuchar las noticias del día y a partir de ello continuar con el programa. Julián, bienvenido, adelante por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí saludándolos con mucho gusto. Pues comentarles que pues paralelamente a que ayer ya entraron en operación las líneas del metro, ya con la 2 que faltaba, que no están al 100%, pero ya afortunadamente ya empezaron a operar. Pues también hoy la noticia de que pues reabren centros comerciales, ¿no? Estos establecimientos pueden operar de martes a domingo, si así lo deciden, también las 24 horas con uso de cubrebocas, las medidas necesarias sanitarias, se permitirá el aforo de 20%, y obviamente habrá también la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según lo estableció así hoy la secretaria, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, también comentarles que hoy se presentó el programa Tequio Barrio del gobierno de la Ciudad de México, que destinará 100 millones de pesos en mejoramiento urbano de 340 colonias, barrios, pueblos de la capital, con lo que se pretende beneficiar a 1.786.804 distribuidos en las 16 alcaldías. Con este programa se prevé el mejoramiento de espacios públicos, senderos, así como la construcción de varias áreas iluminadas, la remodelación de deportivos, la instalación de murales o la intervención de pilares. Pues es hasta aquí nuestro resumen de hoy. Muchísimas gracias, en verdad, Julián, por estas noticias. Y en los próximos programas estaremos abordando parte de lo que está señalando ahorita. Hoy, como les decía, amigas y amigos, el programa es sin duda alguna muy importante. Es de hecho este segundo programa, el primero de los programas temáticos en los temas fundamentales de la ciudad y nos vamos a referir, como decía hace un momento, a cuál es el impacto que ha producido esta experiencia de la pandemia del COVID-19 en la infraestructura hospitalaria actual y futura. Un tema que sin duda todos estamos pendientes todos los días a partir de los noticiarios y diferentes aplicaciones, con la enorme preocupación de no contagiarnos y de si nos contagiamos, qué podemos hacer, cómo nos podemos atender, dónde nos pueden atender. Para este programa tenemos dos invitados verdaderamente especiales a quienes agradezco enormemente que nos estén acompañando. El primero de ellos es el doctor Ferdinand Recio Solano y también nos acompaña el arquitecto Jaime Latapí López. El doctor Ferdinand Recio Solano es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, egresado de la Escuela de Administración como licenciado en Administración de Empresas del Instituto Superior de Estudios Comerciales, hoy Universidad ISEC. Cursó curso intensivo de Administración de Atención Médica y de Hospitales por la Asociación Mexicana de Hospitales. Diplomado en Tanatología por la Coordinación de Educación Media Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Mexicano de Tanatología. Es también diplomado en la Administración para la Atención Primaria y Hospitalaria de Servicios de Salud por la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Educación Médica, la Universidad de la Ciudad de México, Secretaría de la Salud de la Ciudad de México, instructor externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, capacitador del Consejo de Salubridad General en cursos sobre cuidados paliativos. Trabajador de los servicios de salud desde 1966 en las instituciones Instituto Mexicano del Seguro Social, en hospitales privados, Santa Fe y Clínica Hospital Londres. A partir de 1975, funcionario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como coordinador nacional de intercambio científico de la Dirección General de Asistencia Médica. Director también de Educación Media Continua de la Dirección General de Enseñanza en Salud, subcoordinador de los módulos de orientación
información y quejas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Salud, director de evaluación de la Junta de Asistencia Privada de la Secretaría también de Salud, director de enseñanza e investigación de la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social del DIF Nacional, director general del DIF del Estado de Tlaxcala, director administrativo del Hospital San José S.A. de la Comunidad de las Hermanas Carmelitas y coordinador del primer Congreso Ecuménico en México de los Servicios Médicos Religiosos, gerente también de atención al gobierno de la Administradora de Servicios de Salud Meximed, coordinadora del Servicio Médico de Vancomer y 5 aseguradoras, coordinador de asesores de la Subdirección Médica del ISSSTE, expresidente de la Asociación Mexicana de Hospitales AC del periodo 2006 al 2008, creador y primer director de la Dirección de Difusión de la Cultura de Protección Civil de la Coordinación General de Protección Civil de la SECOP, coordinador también del Grupo Técnico Asesor Interinstitucional y Evaluador Nacional registrado del Programa Hospital Seguro ante Desastres creado por la Organización Mundial de la Salud y la SEGOP, representante también de México ante la OPS y en la OMS del Programa Hospital Seguro, fundador y director ejecutivo de la Fundación por una Convivencia Armónica AC y es ex asesor personal del doctor Armando Agüed Ortega, secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal y ex asesor personal también del doctor Álvaro Quijano Vivas, secretario de Salud de Yucatán, exdirector de área de la Dirección General de Evaluación y del área humanística de la Asociación Mexicana de Tanatología, reconocida por la OMS, ex subdirector de área de la Dirección General, ganador del 4º Premio Internacional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por el libro Salud para Todos, Redes de la Salud Comunitaria para México en el 2007 y actualmente es director general y representante legal del Centro Acrópolis AC a la fecha, apoyando a personas en el manejo del duelo ante las pérdidas para empleados de banco y para los usuarios de póliza de gastos médicos mayores de diferentes aseguradoras. Es también articulista de la revista Diálogo Ejecutivo de la Industria Químico-Farmacéutica y la revista Dinaméxico de la Asociación de Farmacéuticas Mexicanas y asesor de la Fundación Belisario Domínguez en programas de la salud en la Cámara de Senadores y asesor de la presidencia de la empresa Comerlat. Ese, como podrán ver, estimados amigos, un amplísimo currículum de nuestro amigo el doctor Ferdinand Recio, a quien tendremos el placer de contar con su participación en este programa. Por su parte, el arquitecto Jaime Latapí López es graduado como arquitecto en la Universidad Iberoamericana. Actualmente, Jaime Latapí es el director general de Promotora de Desarrollos Estratégicos Integrales, SADCB PRODEI, que es un centro de estudios de planeación, diseño y equipamiento de unidades para la salud, el que ha realizado proyectos importantes y trascendentes para el país, como el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina y hospitales regionales de alta especialidad en diversos estados del país, como Chiapas y Tamaulipas, entre muchos otros. Colaboró con la UNAM en la elaboración de proyectos arquitectónicos y de ingeniería de diversos centros de investigación, tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Querétaro. Es fundador y director del CEDES, el Centro de Desarrollo Estratégico para la Seguridad Social, elaborando el proyecto de gran visión del Instituto Mexicano del Seguro Social a finales de la década de los 90, estudios que permitieron fundamentar la reforma de los distintos seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fundador y maestro de la especialidad de Planeación y Diseño de Inmuebles para la Salud, posgrado de la UNAM, titular de la Jefatura de Planeación y Proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda del Infonavit y subdirector de proyectos de la Secretaría de Salud y Asistencia. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y socio fundador de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, SMAES. Durante su gestión como presidente del Consejo Directivo del SMAES, coordinó el primer Congreso Internacional Hospital del Futuro, realizados en la Academia Nacional de Medicina de México, y actualmente es presidente del patronato de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, el SMAES. Fue también vicepresidente de sociedades del Colegio de Arquitectos y presidente de la Junta de Honor del CAMSAM, así como coordinador general del proyecto de gran visión del propio Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el CAMSAM. Ha coordinado 2 libros publicados considerados como documentos de postura de la Academia Nacional de Medicina, Ciudades Saludables en el Contexto Internacional y hacia un entorno saludable en
las comunidades mexicanas. A principios de este milenio, participó como integrante del Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, coordinado por la Secretaría de Gobernación de México. Sé, amigas y amigos, que me tomé la mitad del programa solo para leer el amplio currículum de nuestros invitados, pero era muy importante que de verdad esta información para tener la clara y enorme dimensión de la importancia de nuestros invitados en este programa. De verdad les agradezco, Ferdinand, Jaime, que estén con nosotros. Bienvenidos a su programa, a mi ciudad en concreto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues para iniciar, está cerrado tu micrófono, Jaime. Para iniciar el programa, déjenme, como bien comentamos, el tema es justo cómo esta circunstancia, sin duda alguna inesperada, absolutamente inédita, seguramente para nuestra generación y un par de generaciones más, nunca nos lo hubiéramos esperado lo que estamos sin duda alguna viviendo. Hoy, en todos los hogares, en todo el mundo, la pregunta justamente más importante es, pues, ¿cómo están las condiciones de la pandemia y particularmente a quién puedo acudir con esto? Pero para entrar, antes de entrar justo de lleno en el tema de la pandemia, sí me encantaría, Ferdinand, doctor Recio, si nos pudieras dar un primer comentario justo previamente a esto. O sea, ¿cómo estaba México en general en cuanto a estos niveles de bienestar, de salud y de enfermedad? ¿En dónde andábamos antes de la pandemia, doctor? Antes de la pandemia, como siempre, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, arquitecto Arturo Aspero, y a los radioescuchas por cedernos su valioso tiempo para lo que vamos a comentar. ¿Qué sucedía? Somos una institución a nivel nacional, el Sistema Nacional de Salud, que siempre ha procurado mantener las condiciones de salud de las personas, pero muy poco de los aspectos preventivos. Que ahí es una situación que más adelante vamos a ver. Y lo otro, el que existen protocolos por la Organización Mundial de la Salud ante este tipo de desastres. Desde el año de 2005, la Asociación de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, ambas crearon el programa Hospital Seguro. Y esto implicó que los hospitales y el Sistema Nacional de Salud estuviera preparado para cualquier tipo de fenómeno que se nos pudiera presentar, fuera natural o creado por el hombre. Y dentro de esos programas teníamos las pandemias o epidemias, que es uno de los desastres que se pueden presentar. Ya lo vivimos en el 2009. 2009 dio el primer paso para el Sistema Nacional de Salud de cómo actuar. ¿Cuáles fueron las ventajas que tuvimos de que al conocer esta situación se empezó a actuar por el Sistema Nacional de Salud y que demostró que a nivel nacional nuestro sistema sí estaba preparado para poder actuar ante una epidemia? Que puede ser que muchas de las gentes, como es natural, como no me tocó tener la influenza, como no tuvimos tal número de personas fallecidas como ahora, no se vio la magnitud de protección que dio el Sistema Nacional de Salud a todo el país, a todos los habitantes de este país. Y porque se tomaron medidas drásticas muy rápido. Claro. Si recordarán, no hubo partidos de fútbol, no pudimos entrar a centros comerciales, no había sistema de restaurantes, de cines, de teatro. Pero fue desde el principio que eso nos dio muchas ventajas para evitar tener problemas. Por eso yo diría que el Sistema Nacional de Salud siempre ha estado preparado para enfrentarse a diferentes problemas. Y que esto nos va a llevar a lo que va a presentar nuestro distinguido amigo, el arquitecto Jaime Latapí, porque él participó en ese programa de Hospital Seguro.
Y gracias a él se hicieron muchas modificaciones en los hospitales, con esa visión que siempre ha tenido tanto el SMAE como él para lograr prepararnos ante situaciones de desastres mayores. Esa Doctor, sería mi respuesta. déjame una puntualización. Dices tú que sin duda alguna, a partir, por supuesto, de todos estos mecanismos y disposiciones de carácter internacional, el sistema de salud nacional estaba preparado, sin duda alguna, para poder enfrentar una circunstancia de esta naturaleza. Pero te refieres también de manera puntual y haces la relatoría con el tema de la epidemia o pandemia anterior, donde dices se tomaron medidas inmediatas. Esto es, en esta ocasión en particular, las medidas entonces debieron haberse aplicado de manera inmediata también, con mucha mayor anticipación. Bueno, lo compararemos con una enfermedad. Cuando nosotros empezamos a tener problemas de fiebre y síntomas, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a los remedios caseros. Ajá. Porque, ay, no quiero ir al doctor, no quiero ir al hospital. Pero cuando ya la enfermedad está más aguda y los síntomas son más fuertes, entonces sí queremos que en ese momento el médico me atienda. No quiero hacer escalas, ni quiero esperar. Quiero que se me atienda de inmediato. ¿Por qué? Porque a mí nunca me va a pasar, soy mexicano, tengo ese privilegio. A mí no me pasan las cosas que le pasan a los demás, ¿no? Acudimos tarde al médico. Pero aquí acudimos tarde a lo que desde diciembre del 19 nos dijeron, ya hay un problema de una epidemia que está pasando en una población aparentemente muy lejana de nuestro país, aparentemente, pero que ahora con los medios de comunicación, en 18 horas estás desde allá acá, y que por eso se ha ampliado el problema. Déjame entonces brincar de ahí, como bien dices, al siguiente tema con Jaime, por favor. Si ya tengo, Jaime, desde esta perspectiva, la necesidad de ir al doctor, y sin duda alguna empezamos a acudir de manera masiva al doctor, antes de esta pandemia, ¿cuál era la situación de la infraestructura hospitalaria en México de manera particular? ¿Dónde estábamos? Hola, Arturo. Especialmente grave, ¿eh? O sea, realmente nosotros en materia de infraestructura se invirtió durante los últimos 10 años y quizá un poco más, muy poco en materia de infraestructura. De hecho, lo que siempre hemos considerado es que ha sido escaso el recurso que se ha destinado no solamente para la infraestructura, sino para todos los programas de salud. Y la realidad es de que por muchos años, inclusive lo comentábamos, apenas si no alcanzaba el dinero para operar a los hospitales, pero menos para darle conservación, menos para ampliarlos y equiparlos, y mucho menos para hacer obras nuevas que realmente solucionaran el problema creciente de la falta de infraestructura. Ese era un problema que se vino presentando hasta últimas fechas. Hubo un momento en el que nosotros, en esto que comentabas, bueno, te lo comento, en los congresos estos del Hospital del Futuro, que ya llevamos 30 años haciendo este hospital ahí en la Academia Nacional de Medicina, hace 4 años decíamos que estaba verdaderamente grave la situación de la falta de infraestructura y de la actualización de la infraestructura para la atención a la salud. Y recomendábamos a todas las instituciones de salud que obtuvieran fondos suficientes para poder renovar, ampliar la infraestructura y equiparla. Y no se hacía. Entonces, la situación cuando ya llegó la pandemia, pues ya estábamos en muy mal estado, ¿no? Entonces, esto lo acabó de recrudecer. De hecho, en el primer año de esta nueva administración, el reenfoque, pues no teníamos la pandemia. El primer año se dedicó a un tema que era muy importante, que era fortalecer el primer nivel de atención, y todos los estudios de planeación iban enfocados hacia esa línea y a terminar las unidades que estaban tiradas por todo el país y que no habían sido terminadas. Ese era el enfoque, terminar
con las unidades que en las distintas instituciones no se habían logrado terminar. Sin embargo, nos pesca la pandemia cuando ya se estaban empezando a tomar el camino hacia esta línea y se tiene que cambiar de dirección y atender a la pandemia. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. Este tema que abordas, Jaime, es muy significativo. Por un lado, te refieres con claridad a que la condición de la infraestructura hospitalaria ya venía acumulando por años, quizá por décadas, de problemas importantes en términos de la calidad y condiciones de la infraestructura hospitalaria. Y por otro lado, entiendo que la pandemia lo que ha tenido, a lo que nos ha obligado también, es a que aquellos hospitales que fueron diseñados para atender alguna especialidad en particular o enfermedades de manera general, han sido transformados para convertirse justo en hospitales COVID. ¿Cuál es el impacto en términos, por un lado, de la infraestructura hospitalaria? Entiendo que el equipamiento no es el mismo para un hospital de esta naturaleza, en términos del número de camas, de las instalaciones con las que cuenta, líneas de oxígeno, etcétera, la zona de recepción, de emergencia, el triage, etcétera. O sea, ¿cuál es el impacto en las instalaciones desde esta perspectiva de equipamiento y de especialidades? Fíjate que la propia Secretaría de Salud emitió un lineamiento para la reconversión hospitalaria. Esto fue desde el año pasado, en el mes de abril, casi en los principios del mes de abril, y esto tenía que ver con criterios, fases, excepciones, y la realidad es de que se tuvo que echar mano porque no existían unidades o capacidad física instalada, ni remotamente siquiera para atender a la población con los padecimientos tradicionales, con lo que ya veníamos. Veníamos con ciertos rezagos y con una mala capacidad. Entonces, pero no había otra. Había que reconvertir los hospitales actuales ante una pandemia que al principio no nos dábamos cuenta de la magnitud y de la gravedad de esta misma pandemia. Entonces, poco a poco nos hemos ido dando cuenta durante el transcurso de todo el año pasado de cómo, primero, ni la controlamos, sino que seguía creciendo y llegamos a un final de año verdaderamente dramático. Entonces, durante este proceso se reconvirtieron, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud, una gran cantidad de hospitales que en un momento dado fueron puros hospitales actualmente en operación que se transformaron en lo que llamamos hospitales COVID, y los cuales tenían que atender a toda esta población, pero esto dejaba con todavía menos recursos para la atención en otro tipo de padecimientos. Además, la misma CNTEC emitió un documento que se le llamó Consideraciones mínimas de equipamiento e infraestructura que se requieren para la reconversión hospitalaria, y por otro lado también lo que se llamó instalaciones hospitalarias temporales COVID-19, en donde se hicieron módulos de ampliaciones en hospitales designados para atender, y estas han sido unas unidades que nos han ayudado muchísimo a atender el problema, con unidades que tienen inclusive terapia intensiva, ¿sí? De esas se han hecho ya muchas por todo el país. Ahora, sin embargo, Jaime, por un lado está la infraestructura hospitalaria, la edificación misma, el equipamiento con el que cuenta y que tenga pues condiciones de operación para atender una emergencia de esta naturaleza desde esta perspectiva. Pero está también, Ferdinand, el otro aspecto fundamental en la pandemia y en la vida de los hospitales, que es justo el personal. Cuéntanos un poquito de este tema de la primera línea. ¿Qué quiere decir la primera línea? ¿Y qué significa también, porque no ha terminado la pandemia, en términos no solo de las características y el equipamiento del hospital para atender enfermos COVID, sino de la gente que todos los días está en estas instalaciones en el hospital? ¿Estaban preparados médicamente para ello? ¿Es un padecimiento distinto que requiere una capacitación? ¿Se tuvo que hacer la capacitación? ¿En dónde estamos en este concepto tan importante e interesante de la primera línea? La primera línea es cuando empiezo el triage, en donde tengo que clasificar realmente qué tipo de paciente me está llegando a la unidad hospitalaria, principalmente por las áreas de urgencia, aunque aquí las áreas de urgencia fueron totalmente rebasadas, al igual que los centros de salud
y al igual que la consulta externa de los hospitales, tal como mencionaba el arquitecto Latapí. No es nada más el retraso en el equipamiento. Yo diría que el retraso se llama presupuesto. Cada vez el presupuesto ha sido menor y no conforme con que cada vez ha sido menor ese presupuesto para los servicios de salud. Ahora nos tuvimos que enfrentar a otro problema. Esa primera línea quedó con el 50% del personal menos. ¿Por qué? Porque se dijo, todo médico, enfermera, trabajador social, equipo de camilleros o administrativos que tenga 60 años o padezca de una enfermedad crónico-degenerativa, se va a su casa. Claro. Ah, sí. Pero si con el personal que tenías no puedes resolver el problema, ahora dejando el 50% del personal interdisciplinario de salud, ¿qué vas a hacer? Por una parte. Y la otra, tal como se mencionaba ahorita, ¿cuál es nuestro problema principal cuando pones a una gente a combatir una enfermedad para la cual no estaba preparado? Cuando tú le dices a un médico general que no es un especialista, ¿sabes qué? Nos llegaron tantos pacientes y tenemos que, por su problema respiratorio, que es menor al 50% de su respiración, hay que intubarlo y hay que conectarlo para que tenga un equipo de apoyo respiratorio, ¿sí? ¿Quién te enseñó realmente a hacerlo ante situaciones de emergencia? ¿Quién te dijo? Que puede ser un adulto mayor, pero también démonos cuenta que ahorita entre los 30 y los 60 años, mucha gente ha padecido el COVID, ¿no? O el SARS-CoV. Claro. Pero ¿qué problema tenemos aparte de eso? Lo pones en primera línea, ¿sí? Y la bioseguridad de ese personal interdisciplinario de salud, ¿dónde queda? ¿Por qué? Porque fue lo mismo que nos pasó en el 2009. ¿Quiénes fueron los primeros infectados? El personal de salud que recibió a aquellas personas que tenían influenza. Y nunca se dijo cuántos de ese personal de salud murió. Ahorita nos está pasando lo mismo. Si yo no te doy las herramientas de bioseguridad que ya están marcadas por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de cómo vas a actuar ante las pandemias, y te los entrego ya cuando está avanzado el padecimiento, pues todavía es menos personal con el que vas a trabajar esa primera línea. Ya eso agrega lo que comentaban ahorita. Transfórmame un hospital general en un hospital COVID. Sí, qué fácil. Nada más que, ¿y qué vas a hacer con los pacientes que tenías hospitalizados? Pues no te queda más remedio que decir, señor, pasó usted en el triage a ser amarillo. Por tal motivo, se va a su casa. ¿Ok? Pero ¿quién me va a dar la atención domiciliaria de la enfermedad crónico-degenerativa que tengo? ¿Cómo me van a manejar si soy un nefrópata? ¿O qué circunstancias voy a hacer para poder salir adelante de esta enfermedad en la cual desde el principio empezamos a enfrentarnos a la falta de determinado tipo de medicamento que no sirviera para resolver el problema respiratorio, para resolver el problema de la inflamación que teníamos en los pulmones, para resolver el problema que tenemos todavía a la fecha de aquellas personas que tuvieron el problema, pero su problema respiratorio y circulatorio aparentemente salió del hospital. Pero ¿quién le está dando el seguimiento rehabilitatorio para que siga siendo una persona productiva para este país? Y saludable. Me parece muy interesante. A ver, si hiciéramos un muy breve corte en este momento, Jaime Ferdinand, estamos hablando de un sistema en general que ya tenía rezagos importantes, tanto en términos del mantenimiento de las instalaciones hospitalarias, de su equipamiento
para permitir su funcionamiento óptimo en la atención para lo que fueron diseñados, que las propias instalaciones médicas tienen especialidades y por lo tanto sus características obedecían en realidad a condiciones distintas a las que se están atendiendo en esta emergencia. Por otro lado, Ferdinand, tú recalcas algo también muy interesante, el decir, hoy, evidentemente, se están teniendo que dedicar personal médico preparado para especialidades o características distintas también de enfermedad a algo con lo que no estaban necesariamente ni familiarizados ni mucho menos capacitados al detalle. Estás agregando un tema muy importante, el de decir no solo son las instalaciones y el personal, estamos hablando también de protocolos muy importantes y de este equipamiento indispensable para poderse proteger en la primera línea. O sea, estamos acumulando en realidad elementos muy importantes y claramente no es ninguna noticia ni novedad, el sistema hospitalario, los hospitales, las clínicas, las instalaciones de salud se vieron rebasados. Eso, una de las cosas que me viene a la mente ahorita en esta conversación con ustedes y que se junta con algunas preguntas también y observaciones muy puntuales de quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Elisa Gamboa, que dice, ¿cómo pueden adaptarse instalaciones ampliadas para después del COVID? Y Marisol Cisneros, que dice, ¿por qué no usa el gobierno esas propuestas y proyectos de muchos arquitectos? Déjenme detenerme primero en la primera parte del comentario, decir, surgieron evidentemente, así como el fenómeno que se surgió en China y en 48 horas ya teníamos esta información a nivel mundial, también en las mismas 48 horas nos dimos cuenta, Jaime, recordarás, de la construcción de un hospital literal en una semana o en un fin de semana con una capacidad extraordinaria de camas. La información circula rápidamente. ¿Cuál ha sido nuestro caso en México, la experiencia con estos hospitales temporales COVID en instalaciones que además pues, ni siquiera estaban evidentemente diseñadas como tal? ¿Cuál es la experiencia desde la impresión de ustedes de estas instalaciones en términos de la instalación y su equipamiento y en términos del personal que está atendiendo también allí y las condiciones en que labora? Para después contestar también, Jaime, desde tu perspectiva que has estado muchos años en el ámbito institucional y privado, ¿por qué no usa, como dice Marisol Cisneros, el gobierno, estas propuestas y proyectos de muchos arquitectos? ¿Cuál sería tu impresión? Bueno, yo sí creo que la está utilizando y en algunos casos con éxito. De hecho, lo que tú mencionabas, estas primeras unidades se realizaron en 2 meses, pero armar, terminar su planeación, cuidar muchísimo, y fue una premisa sine qua non el de que protegiéramos al personal de salud, al personal de enfermería, a todos los que estuvieran allá lo más posible en el diseño, con los sistemas de aire acondicionado, circulaciones especiales, etcétera, para evitar los contagios de ellos a lo más que se pudiera. Es más, es disminuir los riesgos de contagio de ese personal. Estas primeras unidades se pensaban para 3 meses, no para más, por eso hablaba que eran unidades efímeras. Pero resultó que no. Quizá la primera se desmontó, pero se dieron cuenta de que no, que estas unidades tenían todavía muchísima demanda, estaban saturadas y estaban ayudando a resolver el problema de cada comunidad. Y no solamente eso, de este tipo de unidades que se han hecho ya, que tienen camas de terapia intensiva para intubados y para todo, son para pacientes críticos, ya llevamos 288 camas instaladas en distintas ciudades. Vaya, en Monterrey, Guadalajara, en ¿sí? Podría mencionar otras 6 o 7. La realidad es de que sí están rindiendo y ayudando para no seguir contaminando más hospitales que los necesitamos para otros efectos, ¿no? De hecho, el riesgo ahora de la reconversión, cuando ya no nos vayamos a necesitar, que no sabemos cuándo vamos a poder soltar estas unidades, ya que en este momento, si antes pensábamos que iban a durar 3 meses, luego no, pues 6 meses, no, pues ¿para cuándo se van a quitar? No lo sabemos. Pero cuando se quiten, sí. ¿Es más eficiente entonces generar una unidad COVID con estas características que se cuide desde el principio lo que has señalado o la reconversión hospitalaria de instalaciones convencionales? Bueno, tendría varias visiones, ¿no? Por una, la eficiencia. Estas unidades funcionan también como podría ser una específica, definitiva unidad de tipo COVID.
y yo todavía no la veo. ¿Sí? Las demás son transformaciones de unidades médicas que eran para otros efectos, para adaptar las comunidades COVID, que bloquean a todo el hospital en todos los demás servicios del hospital. Imagínate el impacto. Estas unidades no. Cuando ya no las necesitas, las quitas de los estacionamientos de los hospitales, etcétera, pero no te están contaminando al hospital. Tu hospital no es COVID, entonces. Acuérdate que mucho es el temor que se tiene en este momento, no solamente de los pacientes, que ya se han dado cuenta que qué fácil es contaminar si se acerca uno a este tipo de unidades, sino de los mismos médicos y del personal paramédico y de los usuarios, todos. O sea, el hecho de que la unidad esté sanita, sin COVID, supuestamente, porque de todas maneras seguirán llegando clientes con COVID. Bueno, es mucho mejor que una unidad que está dedicada a COVID. ¿Quién va a querer entrar para otro tipo de atención? Es un riesgo enorme. Así yo creo que lo visualiza toda la gente y nosotros también. Claro. Ahora, desde la otra perspectiva, doctor Recio Ferdinand, por un lado está perfectamente claro, como está explicando ahorita Jaime, pues evidentemente tienen muchas ventajas las unidades especializadas en COVID con estas características, condiciones, por todo lo que permite en términos de control. Pero también el tema que sigue gravitando sobre nuestras cabezas es, bueno, ¿y esto cuándo se va a acabar? La verdad es que de nueva cuenta, bueno, pensábamos que no iba a pasar absolutamente nada, después supusimos que duraría poquito, luego asumíamos que se acabaría con el ciclo del año y resulta que, bueno, pues las mejores predicciones dicen que hacia finales de este año es muy probable que la población del mundo esté mayoritariamente vacunada, etcétera, pero también me parece que todo el mundo coincide en que no hay ninguna certeza en ese sentido. El otro aspecto, doctor, el aspecto justo del personal. O sea, a mí me preocuparía, como creo que a mucha gente, el hecho de estar todos los días suponiendo que esto ya se va a acabar. Es probable que esté bloqueando también necesidades fundamentales como la capacitación formal del personal médico, tanto en su cuidado personal, en la necesidad de utilizar todos estos implementos de protección, como sin duda alguna en la capacitación necesaria. Entiendo que el proceso de intubación de una persona no es un procedimiento tan simple. Requiere habilidades específicas del personal médico y esa capacitación está sucediendo, Ferdinand. Sí, o sea, lo que sucede es que las instituciones del Sistema Nacional de Salud, sobre la marcha y a la mexicana, se ha tenido que preparar al personal que quedó, vuelvo a repetir, del personal que quedó, que es el 50%, en atender a los pacientes, por un lado. Por el otro lado, por lo que se comentaba, tenemos muchos hospitales generales, los cuales se tuvieron que convertir en hospitales COVID. Pero, ¿qué sucede? Todo el mundo pensó, tal como ustedes mencionaron, de que era de 3 meses, de 6 meses, a lo mejor dura un año. La realidad es que la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo, estaremos listos para el 2024, en que ya los vacuné, mas no quiere decir que porque los haya vacunado no puedan contagiarse de COVID. Porque acuérdense que ya se dieron casos, fueron vacunados, pero por no cumplir con los protocolos que nos han dicho de la sana distancia, del cubrebocas, del lavado de manos, del gel antibacterial, de tratar de ser lo más preventivo posible. No, es que ya me dio, ya me vacunaron, sí, pero tienes una vacuna que estaba en la tercera etapa, no en la cuarta. Que la Organización Mundial de la Salud es cuando nos da muchas ventajas de ese tipo de vacuna, sino estás en la etapa todavía experimental de cómo va a reaccionar el ser humano. Muestra de ello es que Pfizer, cuando empezó, vino y dijo, señores, toda aquella persona que sea alérgico a medicamentos o alimentos, no se la ponga, va a tener reacciones. ¿Qué sucedió? A los primeros que se las pusieron en Inglaterra tuvieron las reacciones. ¿Por qué? Porque no se hacía la pregunta, nada más se decía, lo vamos a vacunar. Cuando en países como el nuestro, que hemos tenido el privilegio de que durante tantos años el Sistema Nacional de Salud
tenía ya programados a través de los promotores de la salud la vacunación. Durante años nos hemos evitado un sinnúmero de enfermedades. ¿Por qué? Porque fuimos vacunados, muchos desde niños, ¿no? Y eso nos sirvió de protección para poder sobrevivir y tener los privilegios que tenemos actualmente. Por otra parte, lo que ustedes mencionaban, ¿va a durar? Sí, sí va a durar. Pero, ¿qué presupuesto le estamos asignando a los servicios de salud para renovar esos equipos de personal médico? Y algo que vos tocó, don Arturo, y que es muy importante. ¿Quién se ha preocupado por la salud mental de ese equipo multidisciplinario de salud? ¿Quién se ha preocupado por la salud mental de aquellos que sobrevivieron a un contagio de COVID? ¿Quién se ha preocupado por los familiares de aquellas personas, ¿sí?, que falleció su familiar? Sin Y duda, que, doctor. Así es. Y déjame también volver a hacer una síntesis importante con lo que estás diciendo. Traemos entonces un fenómeno en el cual la pandemia ha generado evidentemente una tragedia fundamental para muchísimas familias, más de las que quisiéramos, con todo el enorme número de personas que han fallecido. Hay muchísima gente también, miles y miles que han sobrevivido al tema del COVID-19, pero pareciera que ya nos olvidamos tantito de ellos. O sea, ya salieron del hospital, están recuperados y ya no sabemos ahorita de ellos tantito porque seguimos en la emergencia. Nos pregunta Lisa, ¿cuáles son los costos de adaptar hospitales y qué pasará una vez que pase la pandemia? Un poco lo que decías ahorita, bueno, la pandemia todavía está aquí. Y cuando hablamos del tema, Jaime y Ferdinand, del tema de la reconversión a COVID, y se antojaría que después, pasado, esperemos pronto la emergencia del COVID, a lo mejor estaríamos hablando de la reconversión de COVID de nueva cuenta a la especialidad original que tenía esa instalación hospitalaria, etcétera, sin duda. Pero tenemos también en las manos en este momento a una enorme cantidad de personas a las que te refieres ahorita, doctor, no solo que como pacientes tienen secuelas que entiendo, todavía no las conocemos en su totalidad. Todavía no estamos claros en la magnitud de la secuela como tal y la afectación a la salud de esta persona. Y sin duda alguna se multiplica el número de afectaciones por los familiares cercanos de estas personas, ya sea por la pérdida o por la atención continua que le tienen que seguir prestando a estos familiares. Y estos hospitales rebasados que se han transformado también en recámaras COVID en los hogares de muchísimas personas acá, con crisis como las que vemos con el tema de los tanques de oxígeno. Entonces, creo que esta pregunta se vuelve muy compleja, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar una vez asumiendo que ya pase la pandemia, las vacunas y demás? Se nos multiplicaron de una manera enorme las personas con algún padecimiento desde esta perspectiva. ¿Cómo se atienden normalmente estos casos, doctor? bueno, hay que recordar, y es algo que comentaba ahorita el arquitecto Jaime Latapí y una pregunta de una distinguida radioescucha. Tenemos que, como todo en la vida, regresar a una normalidad. No hay enfermedad que dure 100 años, ni población que la aguante, por una parte. Por el otro lado, sí, vamos a tener que prepararnos para tener nuevas unidades hospitalarias con características especiales ante este tipo de desastres epidemiológicos. Tenemos que hacer las transformaciones y ahí ustedes, los arquitectos, van a tener una nueva visión de cómo vamos a actuar en esos hospitales. Y tenemos la otra característica que usted tocó y que es muy importante: el hogar. El paciente que porque ya no había camas en el hospital, que no lo recibieron, se le dijo, usted inicia con diagnóstico de COVID y lo mandamos a su domicilio. Ahí tenemos un privilegio. La comunidad de empresas privadas nos han dado la oportunidad de adaptar esas casas, ¿no?, como si fuera una unidad de terapia intensiva. En algunos casos,
las aseguradoras y los bancos son los que han apoyado muchísimo a este tipo de pacientes. Pero, ¿qué sucede con el presupuesto de las instituciones del Sistema Nacional de Salud que no les han dado el presupuesto suficiente para la atención del paciente domiciliario? Claro. Por una parte. Y por la otra, porque tenemos la otra característica que yo sigo insistiendo. ¿Qué va a suceder con las secuelas mentales de todos? Mira, Cualquiera déjame, de la población y de los para familiares. que de los familiares, por un lado, pero por el otro lado porque tenemos un problema. ¿Qué le vamos a exigir a los arquitectos de la transformación de una unidad hospitalaria que el presupuesto para crearla no es nada bajo? Déjenme meterme a eso porque la verdad es que de repente cree uno que una hora es muchísimo tiempo y vuela literalmente. Estamos en la recta de los 15 últimos minutos. Un par de preguntas muy puntuales. Una para ti, doctor. Pregunta Mónica Beteta, si tienes alguna alergia, ¿entonces es mejor no vacunarse? Depende del tipo de vacuna que te pongan. Hasta ahorita nada más Pfizer y AstraZeneca. Pfizer dijo, la persona que tenga alergias, no se la ponga. Y AstraZeneca, en esta semana, notificaron que para las personas de más de 60 años no daba el efecto que se estaba esperando. Sí le sirve, pero no quiere decir que porque se haya vacunado no se puede contagiar. Claro que va a ser un efecto muy relativo o menor a si no te hubieras puesto la vacuna. Claro, sin duda. Y otra pregunta, doctor, que creo que obliga a sintetizar este comentario que nos hacías ahorita, pregunta Cristian Caguán. Muchas gracias, dice, en cuanto al tema de rehabilitación de pacientes post-COVID, ¿estamos preparados? Tenemos una ventaja. Tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que tiene una experiencia extraordinaria y que ese será parte de la guía que nos dé de cómo rehabilitar nuestro sistema respiratorio, y el Instituto Nacional de Cardiología con nuestro sistema hematopoyético o nuestro sistema circulatorio. Pero yo insisto, ¿tendremos las unidades suficientes para esos servicios? Mira, y déjame complementar antes de regresar con Jaime con el tema físico. Desde la perspectiva justo médica, doctor, ¿qué cambios tú nos dirías que debemos y podemos esperar que modifiquen realmente este concepto en los modelos vigentes para la atención a la salud y a las enfermedades en general a la población? Y déjame redondear un poquito con lo que te decía hace un rato. Hoy claramente hay manuales e indicaciones a la población en general para que te puedas atender en tu casa ante la incapacidad de las instalaciones para poderte recibir. Hoy claramente hay necesidades de capacitación del personal médico a todo vapor para poder no solo protegerse ellos mismos, sino atender a la población en algo que no estábamos esperando sin duda alguna. Hoy hay pues un montón de condiciones distintas de acciones que se han venido implementando día con día a partir de la evolución de la pandemia del COVID-19. ¿Tú qué nos podrías decir? ¿Tú qué esperarías pues como estos cambios en los conceptos, en los procedimientos de la atención médica en general? Primero que nada, cumplir con aquel mandato de que la atención a la salud debe ser preventiva en primera circunstancia, más que curativa. Y esto implica el compromiso del usuario de los servicios, el que realmente cumpla con los protocolos de autocuidado. Yo no puedo ser cuidado por otros si no me sé cuidar por mí mismo. Y el otro factor que es muy importante, no esperar todo en el ámbito hospitalario. Para eso existe el primer nivel de atención. Y en el primer nivel de atención tenemos la ventaja extraordinaria de que en todos los estados de la República, y acabo de estar con la gente de Coahuila, ¿cómo lograron manejar a los pacientes que no podían recibir en hospitales, en sus unidades de primer nivel de atención y en domicilio? ¿Pero qué hicieron? Reeducar a la población en cumplir
evitar esas fiestas, evitar esas reuniones en donde la mayor parte de las gentes puede llegar a alguno que esté contaminado. Y que, como ellos me dijeron, ojalá nos den presupuesto para mejorar las instalaciones de primer nivel de atención. Ahora, si nos vamos a la zona sureste, porque hay estados de la zona sureste que prefirieron utilizar la herbolaria a los medicamentos hechos por la industria químico-farmacéutica y que les han dado muy buenos resultados. Sin duda. Y ahorita de eso no se ha dicho todos los privilegios que tiene la medicina tradicional y que durante años todo el sureste de México la ha utilizado teniendo muy buenos beneficios. Y ahorita vamos a regresar contigo, doctor, justo con ese tema. Lo adelanto para que lo vayas reflexionando. Está justo al final de la conversación, es decir, ¿y qué podemos esperar de los dos extremos, por llamarlos de alguna manera? Lo que por un lado se denomina esta tecnología y medicina del futuro, versus por el otro lado a lo que te acabas de referir y que tiene que ver con toda la medicina tradicional. Ahorita regresamos a eso para escuchar. Me importa mucho, Jaime, tu reacción a esto que está comentando Ferdinand, el doctor, sobre el tema de estos cambios que puede haber en el tema de la atención médica en general, en diferentes niveles. ¿Tú cómo ves, con tu experiencia diseñando hospitales, instalaciones hospitalarias, médicas en general de diferentes niveles y especialidades? ¿Cómo ves esto impactando el diseño y las características de los hospitales en términos urbanos? Hoy vemos gente haciendo cola fuera del hospital. En términos arquitectónicos, porque resulta que emergencias y triage hoy está rebasado en quién sabe qué porcentaje. En términos del equipamiento, en términos del diseño, ¿cómo estás viendo tú como especialista este tema en particular? Mira, son dos cosas. Por un lado, ¿qué está pasando en este momento? Y es un momento sui generis, que se va a tener que rebasar. Estimamos que para el 2012, a finales del 2012, esto ya haya pasado y estaremos en unas condiciones de normalidad diferente a lo que estamos viviendo. Lo que estamos teniendo en este momento es batea lo que caiga y como puedas, sácalo como puedas. Y la realidad es de que de muchas formas, sí, un punto muy importante es de que se identifique con oportunidad el padecimiento, para que no tengan que morirse tanta gente, al grado de que el nivel de letalidad que nosotros estamos manejando, que es una letalidad de 8.6, es 3 veces superior a la del promedio de todo el mundo. Eso es grave, por algo será. Ahora, es por la falta de oportunidad. Ahora bien, en el futuro, tan pronto podamos, vamos a tener que reconvertir nuevamente a las unidades. ¿Pero a qué modelo? ¿Cuál va a ser el nuevo modelo de atención a la salud? Lo tiene que definir la Secretaría de Salud, ¿sí? El Plan Nacional de Salud lo tiene que definir para todas las instituciones, inclusive hasta para los privados. Van a ser diferentes. Ni te las puedes imaginar. No puedes tener una sala de consulta externa saturada como estaban todas nuestras salas de espera de todos nuestros hospitales. Sería un foco de contagio, ¿no? Es un cóctel, ¿no? Esa es una. La atención va a ser de otra manera. A través de videoconferencias, a través del celular, etcétera, la mayoría de los casos. La asistencia de las gentes a los hospitales va a ser mucho menor. Las condiciones de diseño son otras, las fachadas van a ser otras. La ventilación, vamos a regresar muchas veces a la ventilación cruzada. Muchas cosas para disminuir los riesgos de la población que tenga que ir al hospital. Lo importante es tampoco llegar al hospital, como en este momento también lo estamos pensando. Ojalá no tenga que llegar al hospital. Bueno, ahora, eso es por un lado. ¿Y las nuevas unidades qué? Pues las nuevas unidades deben tener una flexibilidad en su diseño tal que puedan aceptar cualquiera de estos cambios por una u otra pandemia. México no va a tener solamente esta pandemia o el mundo, van a llegar otras y las condiciones de atención a la salud van a variar por las tecnologías. Si la tecnología cambia, tiene que cambiar el diseño. Lo hemos hecho 1000 veces. Tú checas una unidad de imagenología y es otra totalmente diferente a la que teníamos hace 30 años, 40 años. Totalmente diferente. Entonces, esa flexibilidad de nuestras instalaciones para poderse adaptar a nuevos cambios tecnológicos y de
y de tipo de padecimientos que vamos a tener que resolver en estas unidades. Sin duda. Mira, Francisco Millán hace algunos comentarios muy atinados. Dice, pues es correcto, pues como dice el arquitecto Latapí, construir unidades hospitales COVID es dinero bien gastado, porque pues, cuando acabe la pandemia puedes evidentemente seguir sirviendo con los equipamientos y demás. Y sin duda, pues bien ventilados, hace un comentario al final. Yo diría, nos quedan solamente 5 minutos. Me parece, Jaime, y coincido como arquitecto también en tu opinión, me parece que estamos apenas al principio de la discusión de justo cuáles debieran ser las características de los hospitales del futuro inmediato, una vez que asimilemos la lección precisamente que nos ha contado Ferdinand a lo largo del programa de cómo se ha comportado la atención médica y cómo en realidad diferentes indicaciones y políticas a lo largo de la atención de la pandemia han venido alterando pues, la vida cotidiana de las instalaciones hospitalarias y demás. Tú señalabas, y yo quería un poquito regresar a eso, Ferdinand, en estos últimos minutos, donde me parece tú por tu experiencia profesional, has incursionado en todos los niveles de atención, en la parte privada, en la parte pública, pero está también este tema fundamental de, en las últimas décadas, la tecnología para la atención médica ha venido evolucionando de una manera verdaderamente acelerada en función claramente de beneficios para la salud en general de la población. Pero también está toda esta otra vertiente en la que tienes experiencia de la medicina tradicional, particularmente la herbolaria. Algunos de mis amigos saben que todos hemos usado la pandemia de manera diferente. Yo me volví formalmente naturópata durante la pandemia, estudié naturopatía y estoy terminando un diplomado ahorita en nutrición, orientado fundamentalmente a actividad física y a antiedad, al tema del envejecimiento. Entonces, y ahí me he podido meter en este mundo en particular. ¿Qué dice tu experiencia en este sentido? Porque tocaste lo que me parece fundamental como una de las conclusiones de este programa. Tú lo dijiste con gran claridad. Preventivo. El Sistema Nacional de Salud tiene que estar orientado hacia la prevención. Pero por otro lado, sin duda, y Marina, mi señora, siempre lo dice, es que tenemos que enfatizar que es una obligación del ciudadano también cumplir con sus cosas. Y una de sus cosas más importantes, pues es justamente el autocuidado, el sabernos cuidar, el seguir estas normas básicas. ¿Cuál es tu experiencia allí y qué nos dirías en los próximos 2 minutos, doctor, sobre el tema de las medicinas alternativas y particularmente la herbolaria? Bueno, yo te diría que del 2006 al 2009 lo llevamos a cabo en el estado de Yucatán y que nos dio muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la zona sureste del país y principalmente todo lo que es la zona maya maneja perfectamente la herbolaria. Pero no nada más la herbolaria, también hay aspectos alternativos como la acupuntura. Así es. Y también tenemos otro tipo de características que, como decía la abuela, asoléate, pero no demasiado. Camina sobre el jardín, pero sin zapatos. O sea, llénate de energía. Hay que darnos cuenta que allá se habla mucho de la cosmovisión del ser humano y que eso nos da oportunidades extraordinarias. ¿Por qué decía yo que la medicina preventiva la tenemos que recuperar? Porque desde el convenio de Alma Ata se quedó de que el 80% era primer nivel, el 10% era segundo nivel y el 5% eran las unidades de tercer nivel. Mientras no busquemos la forma de reeducarnos en yo debo conservar mi salud para seguir siendo productivo. Yo debo de darme cuenta que si tengo salud, tengo bienestar social y económico. Y por tal motivo, ahora, precisamente, en el programa de salud y bienestar del gobierno de este país, por primera vez aparece un rubro muy especial de los aspectos de atención preventiva al máximo y de atención herbolaria. Yo diría, esperemos que todo el Sistema Nacional de Salud se aboque a cómo vamos a ampliar esas unidades de primer nivel para no seguir
saturando en su forma tan grande los hospitales. Claro. Cuando tenemos que reeducarnos en el autocuidado como seres humanos y que espiritualmente debemos de recordar que en los cuidados paliativos nosotros siempre decimos, no nada más es quitar el dolor físico, tienes que involucrar el dolor social, el dolor mental y el dolor espiritual. Esa sería mi conclusión. Sin duda alguna. Pues miren, la verdad es que el tiempo vuela, como decía, se nos ha agotado el tiempo. Yo quisiera comprometerlos a ustedes dos a que en un futuro muy cercano, porque desafortunadamente el tema seguirá siendo el más importante por muchos meses por delante en el mundo, que volvamos a conversar para retomar estos temas, volver a hablar justo y seguir monitoreando, doctor Fernando Recio, de cómo se están comportando estos modelos de atención a la salud, cómo se están modificando a partir de los nuevos descubrimientos y las nuevas condiciones en el mundo en general. Y también contigo, Jaime, aunque dijiste con gran claridad, es prácticamente imposible ahorita entender cómo va a ser este hospital del futuro. Hay algunas recomendaciones que están enviando nuestros amigos en el auditorio, el tema de la ventilación, etcétera, el aislamiento, que sin duda alguna son parte fundamental del análisis que habremos de hacer. Pues comprometerlos a que regresen a este programa, a su ciudad, a mi ciudad en concreto, para seguir conversando sobre estos temas en particular. Agradecerles de verdad a ustedes dos, Ferdinand, Jaime, su presencia, sus conocimientos, el compartirlo con el auditorio, con nosotros, y a ustedes, nuestros amigos de mi ciudad en concreto, pues que nos sigan escuchando, que sigan pendientes de nuestro programa todos los martes, recuerden, de 6 a 7. Aquí en concreto los estaremos esperando. Último comentario, Ferdinand, Jaime, por favor, para despedirnos. Cuídense mucho, cumplan con el protocolo de la sana distancia y de utilizar el cubrebocas y lavarse las manos. Jaime. Bueno, yo, mis queridos compañeros arquitectos que estamos dedicados a este tema, los que tú conoces de SMAIS y al centro de estudios que tenemos nosotros para desarrollar nuevos modelos, el que tenemos que ser innovadores y tenemos que aprovechar los avances de la tecnología que seguramente nos van a dar soluciones a estos problemas que quizá todavía en este momento no acabamos de entender. Eso es todo, que tengan una tarde muy bonita. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, doctor Ferdinand Recio Solano, arquitecto Jaime Latapí López, por estar con nosotros, por estar con nuestros queridos amigos de auditorio de mi ciudad en concreto. Recordarles de nuevo, todos los martes en la tarde. El próximo programa, les adelanto, tendremos también invitados con muchísima experiencia en el tema del tratamiento de los espacios públicos, del espacio público en general, que sin duda alguna en esta condición de la pandemia es un factor fundamental, muy importante para la conservación de la salud y sobre todo, por supuesto, para el bienestar de absolutamente toda la población. Ese será el tema del siguiente programa. Los espero el próximo martes de 6 a 7 aquí en concreto en la sección de Mi Ciudad en concreto. Muy buenas noches, gracias por su asistencia a todas y a todos. Y hasta el próximo martes. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. Ferdinand. Buenas noches. Adiós.